Amén. Y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Life. Quiero que leamos un versículo que estoy seguro que nos va a alumbrar el entendimiento en muchas áreas de nuestra vida. Vamos a leer el libro de Job, capítulo 3, versículo 25, que es un versículo que muchas personas conocen, quizás otros lo vayan a conocer ahora, pero que tiene una enseñanza y una relevancia importantísima para nuestro día a día. Dice el libro de Job, capítulo 3, versículo 25, porque el temor, que también puede ser traducido como terror o como miedo profundo, que me espantaba, por eso que no habla de un temor superficial, está hablando de un temor que claramente era agudo, que lo llevaba a un espanto, me ha venido, es decir, se ha hecho realidad. Eso que en un momento era imaginario, por razones, me ha acontecido. Y dice, me ha acontecido a lo que yo temía, a lo que le tenía terror. Y él mismo se da la respuesta en el siguiente versículo de por qué le ocurrió todo eso que él temía. Dice que en primera instancia no había tenido paz. Mi hermano, y cuando nosotros entendemos que la paz no es una pastilla que uno compra en una farmacia, la paz no es un consejo de alguien que te quiere, la paz es una persona, la paz es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y ese mismo que dijo que era el camino, la verdad y la vida también dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se la doy como el mundo la da, la paz que el mundo te da es ficticia, es transitoria, depende de los acontecimientos externos. Mi paz es un fruto del Espíritu que puede descansar, reposar en ustedes, aún en los escenarios más desfavorables. No he tenido paz, no me aseguré. Y el apóstol Pablo, ¿por qué tenía tanta paz y por qué tenía tanta seguridad? Porque él decía, yo estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni potestades, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque donde se le abre la puerta al miedo profundo, al terror, lo primero que sale de nuestra vida son estos dos tesoros hermosos, como lo son la paz y la seguridad. Y que donde no hay paz y donde no hay certeza, donde no hay seguridad, créame que no va a haber reposo. Donde no le permitimos a Dios que nos guíe, no habrá reposo. Por eso que el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia y me dará reposo. Cristo es nuestro reposo, nuestro descanso. Donde Cristo reina, reina la seguridad, reina el gozo, reina la paz y reina el descanso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces él mismo dice, por cuanto no le di lugar a la paz, no me aseguré, no acepté el reposo, no obstante, o sin embargo, ¿qué es lo que fue lo que me vino? Turbación. Turbación es una turbulencia que claramente aquellos que hemos atravesado por momentos turbulentos arriba de un avión te llena de pánico, porque no sabes, no podés verle la cara al piloto para ver si realmente las cosas son dramáticas o no. Entonces, ¿a quién le tenés que ver la cara? Alguien dijo por ahí, si querés asegurarte que la situación en el avión
es alarmante, mirarle la cara a la azafata. Si vos ves que ella sigue con la carita llena de risa, es una turbulencia pasajera. Si ves que comienza a correr de un lado para otro, con la cara angustiada, prepárate porque el impacto está próximo. Una vuelta me tocó ver la cara de una azafata y yo dije, ay Señor, por favor no permitas que esto ocurra porque mi esposa se muere sin mí. Quiero titularle a esta palabra que quiero compartir con ustedes, cuidado con el miedo imaginario. Fuerte, a ver cómo es. Cuidado con el miedo imaginario. No está mal sentir miedo por cosas concretas. En el aspecto no estoy diciendo de que ante una situación fáctica, concreta, es normal que la situación inmediatamente nos despierte miedo, pero ese miedo es como un sensor que tenemos nosotros en nuestra humanidad que nos deja saber que estamos en peligro y que debemos tomar decisiones que nos alejen de él, lo cual ese miedo termina hasta siendo bueno si sabemos huir de él. ¿Me siguen hasta acá? Pero es un miedo o es un temor, esa es la palabra, un temor generado por algo literalmente fáctico, que se puede comprobar, o sea, no es imaginario, está ahí. Y entonces, como está allí, la Biblia dice que el sabio ve el mal, el cuerpo, la humanidad claramente siente temor. A ver, que alguien me diga, si de repente vos estás caminando por una calle y hay un poco de oscuridad y sentís que 3, 4 personas comienzan a perseguirte, a ver, no, pastor, yo sigo caminando despacito y no tengo miedo, no. Vos sentís una adrenalina que te hace, ¿me entendés? Que si hace 10 años que no corres, vas a ver lo que es correr. Y te puedo asegurar que si te desgarrás vas a seguir corriendo igual. No te va. Exacto, o sea, vas a salir corriendo. ¿Pero por qué? Porque el peligro no es imaginario, es real. Ahora, lo que yo quiero hablar es lo que le pasó a Job, que Job termina experimentando de manera real una calamidad, pero en el comienzo no lo estaba padeciendo. Él dice la Escritura que todos los días se presentaba ante Dios a presentar ofrendas por si acaso sus hijos hubiesen pecado. Entonces las ofrendas que Job llevaba a la presencia de Dios estaban cargadas de temor imaginario, de decir, mis hijos me parece que andan en malos pasos, no están tomando las mejores decisiones, le han abierto la puerta al pecado, déjame ofrecer. Y ese ofrecimiento de ofrenda iban llenas de temor, porque en la teología de Job es, mis hijos van a terminar en la peor situación, van a terminar muertos. Y él se imaginaba cada vez que llevaba la ofrenda a sus hijos sufriendo todo el castigo divino con la muerte. Por eso se recuerdan que aún los amigos de Job, cuando le vienen a tratar de ayudar en su momento de calamidad, les dice, pero escúchame, a vos lo que te está pasando es producto de que tenés un pecado oculto. A nadie que esté bien delante de Dios le puede ocurrir lo que a ti te está ocurriendo. ¿Me siguen? Y Job dice, no, pero que yo me indago y no encuentro un pecado. Porque esa era la teología que manejaban, por lo menos en ese momento. Sin embargo, él, en vez de estar confiado en que Dios es bueno y glorioso para proteger no solo nuestra vida, sino la de nuestras familias. Entonces no es lo mismo presentarme ante Dios con una ofrenda por miedo a que mis hijos mueran, que presentarme ante Dios con una ofrenda agradeciendo la protección de Dios sobre la vida de mis hijos. Reprendiendo las obras de Satanás. Satanás busca el mal para nosotros. Satanás busca lo peor para nuestros hijos. Satanás busca tentar a nuestras generaciones para apartarlas de Dios. Y nuestro deber no es
comenzar a imaginarnos todo lo malo que Satanás puede hacerle a nuestras generaciones. Nosotros debemos inclinar nuestras oraciones en dirección a la protección de Dios sobre nuestros hijos. En vez de tener miedo de lo que Satanás puede hacer con nuestros hijos, vamos a tener confianza de que Dios cumplirá su propósito glorioso en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. No tenemos que abrirle la puerta al temor, al terror, al miedo imaginario. Esto es muy importante que lo entendamos. ¿De qué se alimenta el miedo imaginario? De las cosas que ya nos han pasado. Número 1, diga conmigo, de las cosas malas que ya nos han pasado. ¿Viste cuando de repente vos venís caminando tranquilo en la fe y te encontrás con una prueba que ya en su momento te causó mucha tristeza, dolor, y quizás se prolongó y de repente te encontrás con algo similar? ¿Y qué hace el miedo? La persona comienza otra vez a imaginarse, ay, no quiero pasar por lo mismo. Entonces ese de no quiero pasar por lo mismo, en vez de decir, no, Dios me sacó victorioso de aquello, entonces se comienza a decir, ay, no quiero pasar por lo mismo. Entonces, no solamente que ya la persona le abre la puerta a esas sensaciones y sentimientos y tribulaciones que experimentó, sino que ahora se comienza a imaginar, decir, pasar por lo mismo de vuelta. No solamente eso, sino que la persona ahora le agrega algo peor, que dice, y si esto se agrava. ¿Se recuerdan cuando el pastor Aldo y también Nicolás aquí en el púlpito comenzaron a contar el testimonio de tantas cosas que comenzaban a pasar en su lucha contra el cáncer que a él le tocó atravesar? O sea, hay personas que por ahí pasan por ese tipo de prueba claramente ante un diagnóstico letal, como claramente puede ser el cáncer que le tocó a Nico, que ya los médicos lo habían desahuciado, y Dios lo saca victorioso. Que de repente aparezca con el pasar del tiempo, te volvió. Bueno, vos tenés dos opciones ahí. O creer que el mismo Dios que en su momento te dio la victoria lo volverá a hacer, o decir otra vez la jeringa, otra vez los hospitales, otra vez el corre, otra vez la quimio. ¿Se entiende? Entonces, si yo le doy lugar a eso en vez de lugar a lo que Dios hizo, entonces eso me desgasta. Te desgasta emocionalmente, te desgasta mentalmente y te desgasta en la fe. Entonces, ¿por qué hay personas que hoy no logran salir adelante? Porque sus corazones están llenos de miedo. Y el miedo te hace ver todo lo... O sea, te va generando en la imaginación un escenario que siempre tiene como resultado la derrota. Entonces vos comenzás y entonces sin darnos cuenta comenzamos a atraer y comenzamos a decir, esto me va a pasar, yo estoy seguro, y comenzamos a llenarnos de ansiedad, de estrés, de preocupación, comenzamos a sentirnos mal, comenzamos a llenarnos de angustia, comenzamos a sentir palpitaciones en el corazón, la mente comienza a trabajar. Miren, esta mente cuando la utilizamos con los pensamientos de Cristo es gloriosa, es hermosa y nos llena de paz, pero cuando la sacamos de Cristo, mi hermano, qué terrible que es. Dígame si no es así. Cuando le comenzamos a dar matraca a esto y traca y tal, y entonces la mente, pasa de pensamientos a maquinaciones, y Satanás dice, vamos, aprovechemos ahora porque sacó la mente de Cristo, ya no
ya no mantiene los pensamientos en la paternidad y las promesas de Dios. Ahora su mente está a la deriva. Vamos y lancemos dardos de fuego hasta destruirle los pensamientos. Ahí vienen no solamente los pensamientos de temor propio, imaginarios propios. Ahora vienen los dardos de fuego del maligno a decirte: ya todo se acabó, no vas a salir adelante, esto no hay quien lo solucione, Dios se olvidó de ti, no tiene sentido que sigas creyendo. Es allí donde aparece el Espíritu Santo y te dice: no tienes que darle lugar a esos pensamientos dramáticos que te van a encerrar en la ansiedad, en el estrés. Confía. Tú guardarás, dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Para quienes hemos atravesado estos momentos críticos, créame, que es muy difícil que podamos hacer convivir la fe con el miedo con la paz. No existe. Cuando yo miro la vida de Job, a veces digo: no sé quién estará en la capacidad de poder soportar semejante calamidad. Yo creo que claramente eso tuvo que estar, obviamente, Dios en el asunto. Hay personas que ni siquiera logran superar el cierre de una fábrica. Imagínense que él perdió sus 10 hijos. 10. No solamente, es que no le quedó uno vivo. 10 hijos. Y no paulatinamente, de una, los 10. Todo lo que era ganado, todo lo que era lo que le generaba riquezas personales, todo lo perdió en un día. La salud se llenó de sarna, mi hermano. Y en el único personaje que se podía haber apoyado para encontrar fuerzas, para salir junto adelante, se le para al lado en el momento más delicado de su vida y no se le paró para decirle: mi amor, acá estoy, en las buenas y en las malas, como te prometí en el altar. Se le para al lado y él, esperando esa palabra de ánimo, le dijo: hay que tener cuidado con las mujeres. Porque yo me imagino a Job mirando y diciendo: babe, tell me something. Dime algo por tu vida. Dime algo que me ayude. Es el dolor muy grande. Pero también, yo bromeo con esto, pero yo quiero ponerme también en el lugar de ella y no la quiero reivindicar a la mujer, porque se portó mal. La sierva se portó mal. ¿Sí o no? Dijo cosas en el momento incorrecto, pero ahora permítame por lo menos ser un poquito empático con ella. Porque no cualquiera puede sobrellevar una situación así. Porque es fácil decirle: esta mujer tendría que haber agarrado, levantar las manos y decir praise the living God. Sí, para quienes miramos de afuera todo es muy sencillo, pero no es una situación fácil de asimilar. La muerte de 10 hijos, que de repente de estar bien tendrás que verte totalmente todo destruido en cuanto al bienestar material, que de repente, ¿me entendés?, tengas que ver a tu esposo en una situación compleja, y encima que tu esposo, porque, la respuesta de la mujer viene en respuesta a lo que el esposo le dice. El esposo le dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y entonces la mujer dijo: para.
Vos me estás diciendo a mí que Dios, para darnos una enseñanza, nos mató 10 hijos. Vos me estás diciendo a mí que Dios, para darnos una enseñanza, destruyó todo lo que nos costó años construir. Y vos me estás diciendo a mí que Dios, para enseñarnos algo, te dejó a ti con una enfermedad terrible, que se te cae la piel a pedazos. ¿Sabes qué? Yo no quiero tener un Dios así. Muérete tú y maldice a tu Dios. ¿Está bien lo que dijo? No. Pero siendo un poquito comprensivo, ¿quién no ha dicho barbaries en un momento de turbación? Si nosotros a veces no encontramos el yogur que guardamos en la nevera y lo que sale por nuestra boca es terrible. No hemos pasado ni un poquito, pero nada de lo que ha pasado Job, y lo que sale por acá. ¿Sí o no? Pero Job estaba buscando una palabra de aliento que no la encontró en la única persona de confianza que le quedaba. Y por eso es que nosotros debemos aprender a trabajar con los miedos imaginarios, porque todos lo vamos a atravesar. ¿De qué se alimentan? De las cosas que nos pasaron. Segundo, ¿de qué se alimentan los miedos imaginarios? De las malas noticias externas. Ya no tiene que ver con lo que a nosotros nos pasó malo, sino con lo que nosotros vemos que a los demás le pasan, que nos comienza a agarrar miedo que nos pasa a nosotros. ¿Me siguen hasta acá? De repente vos estás en este país, hace 10 años, hace 15, hace 20 que estás acá. El Señor ha mostrado su fidelidad para contigo, que a pesar de que todavía no has podido encontrar la vía para poder tener tu estatus al día en esta nación, pero Dios te ha mostrado en su fidelidad que te ha guardado, que te ha protegido, que te ha proveído. ¿Se entiende? Pero de repente te enterás que al vecino de allá le deportaron la mujer, que al otro le deportaron el hijo a 5 cuadras, que al otro lo agarraron acá en el mall de la vuelta de la esquina. Y esas cosas hacen que muchas veces ya vos decís, lo agarraron allá, lo agarraron acá, lo agarraron acá. El próximo soy yo. No, el próximo no eres tú. Porque Dios te ha guardado hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años. No le abras la puerta al miedo imaginario por lo que otros están experimentando, porque vos no sabés cuál es la realidad espiritual, mental, emocional de todas esas personas a las cuales tú te enteraste que le pasaron cosas. Pero no solamente que tiene que ver con eso, sino que hay gente que prende el noticiero y se comienza a llenar de noticias, de entidades, de canales que tienen una bajada de línea. ¿Se entiende bajada de línea? Que tienen su ideología política. Y que no importa lo bien o lo mal que hagan los gobiernos, solamente a ellos le pagan por apoyar un gobierno o por criticar un gobierno, punto, ya está. Sus noticias, en el peor de los casos, son amarillistas. Entonces nosotros, cuando le abrimos la puerta a eso, ya necesariamente el miedo comienza a apoderarse. Y comenzamos a atraer a nuestra vida, a atraer todo eso malo que no queremos que nos ocurra, pero como no reprendemos al miedo. Y cuando digo reprender, no es que usted va a estar, yo te reprendo solamente. No, usted tiene que agarrar y no solo reprender, sino reenfocarse. Reenfocarse en que no dejar que ese temor se anide, haga nido en la mente. No, tú tienes que sacarlo. Y pastor, ¿qué? Hacer lo que Pablo dijo. Pablo dice en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracia, y el Dios de paz guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Y sigue diciendo: por lo tanto, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad.
Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: tu mente no debe ser un barco a la deriva. Tú y yo tenemos la autoridad que el Señor nos ha dado por medio del Espíritu Santo para gobernar sobre lo que pensamos. Cuando un pensamiento quiera llevarnos cautivo a la desobediencia, al miedo, a la calamidad, tú tienes que saber que el Señor nos dice por medio de la boca de Pablo que debemos llevar nosotros cautivos a los pensamientos, a la obediencia a Cristo. Cuando te venga un mal pensamiento, decirle: no tienes lugar en mi mente. Yo tengo la mente de Cristo. Yo voy a pensar en sus promesas. Voy a pensar en su protección, en su poder, en su gracia, en su favor. La tercera vía. Escucha esto que es interesante. El tiempo se me pasa. ¿Están apurados? A ver si tiene buena memoria. ¿Qué es lo que puede hacer que el miedo se engrandezca, el miedo imaginario en nuestra vida? A ver, las cosas malas que nos han pasado, que debemos inspirarnos en las victorias que Dios nos dio y no en la sensación de volver a transcurrir por las mismas sentimientos y emociones y dolores. Los miedos que claramente se infunden por medio de testimonios afuera, alrededor nuestro. Ahora, hay un miedo que aparece, porque, a ver, ¿cuándo es que el miedo se intensifica? Cuando siento que Dios no me va a respaldar, o cuando siento que Dios no está en control de mi situación, o cuando siento que Dios ya se olvidó de mí. Noten ustedes algo, y esto es muy importante que lo entendamos. El miedo profundo, ya que trasciende lo sentimental y lo emocional y lo mental, y ya pasa a ser un espíritu, porque sí existe el espíritu, que ya tiene que ver con algo diabólico. ¿Se recuerdan cuando la Escritura dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio? O sea, ya estamos hablando que ya en esa esfera de cuando ya no logramos controlar el miedo imaginario, ahí toma ocasión el espíritu de miedo enviado del mismo infierno para apoderarse de nuestra condición. Y escuchen esto que es interesante. Ese espíritu de miedo, lo primero que hace es llevarnos a escondernos de Dios. ¿Qué fue lo primero que experimentó Adán y Eva después de haber pecado? Miedo. Y el Señor, noten ustedes, que no le dice a Adán: ¿qué hiciste? O sea, Dios no aparece para llenarlo de culpa. Dios aparece para resolver un problema de pecado. Por eso que no le dice: ¿qué hiciste? Le dice: where are you? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Y lo primero que le dice a Adán es: tuve miedo. Y Dios lo primero que le dice es: esto está poderoso. Le dice: ¿quién te enseñó? O sea, ya Dios sabía de que había un autor intelectual de eso que estaba experimentando. Había alguien detrás de escena acá. Le dice: who teach you? Exactly. Who teach you that you to be fear? Si usted no habla inglés, no critique. ¿Quién te enseñó a tener miedo? Porque Satanás es el maestro del miedo. Y por medio del miedo,
Satanás lo que intenta es que tú y yo nos escondamos de Dios para que estemos a la merced de Él. Porque donde Dios protege, no hay diablo que pueda destruir. El miedo de una persona que ama a Dios es cuando esta persona le falla a Dios. ¿Cuántos le han fallado a Dios alguna vez? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Verdad que todos amamos a Dios y a veces le fallamos? Quienes amamos a Dios y en ocasiones por nuestra humana debilidad, por nuestras carnales tentaciones, porque todavía cohabitamos en un cuerpo que no es perfecto, que va camino hacia perfección, pero todavía no somos perfectos, por más que usted diga, pero pastor, ¿cómo puede ser? Nací en Argentina, nací en Nicaragua y todos somos perfectos allí. De hecho, Rubén Darío se hizo así perfecto porque fue a Argentina y después regresó a Nicaragua. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona ama a Dios y le falla a Dios, ¿de qué se llena? De culpa. Porque uno no le quiere fallar al Señor. Pero entonces, ¿qué hace? La culpa viene y nos habla y nos dice: hipócrita, tú sabías que eso no estaba dentro de los planes de Dios. Tú sabías que eso contristaba al Espíritu Santo. Y entonces la culpa te comienza a llenar de angustia. Y ahí aparece el miedo y te dice, cuando se mezcla la culpa con el miedo, lo primero que te dicen es: ya olvídate, porque Dios es bueno, pero Dios es justo. Así que ya, después de lo que hiciste, no esperes que Dios te respalde. Lo mejor que podés hacer, hipócrita, es irte. Ahora, si usted dice, pero pastor, mire, yo peco y no siento nada, estás más frío que el Everest. Quien peca y no siente arrepentimiento por haber ofendido a Dios y dice, no, pastor, yo peco y de hecho voy y lo hago de vuelta, porque el que ama a Dios y está lleno del Espíritu Santo, cuando falla, se contrista. Yo le fallé a mi Padre, le fallé a mi Jesús que me salvó, contristé al Espíritu Santo que le ha hecho morar en mí. Perdóname, Señor. Pero ahí aparece el espíritu de miedo a decirte, hipócrita, que pedís perdón. ¿Por qué en vez de pedir perdón ahora que después de que hiciste lo que hiciste, por qué no obedeciste al Espíritu Santo para que no hicieras lo que ya sabías que no debías hacer? Y ahí comienza una guerra, ahí comienza un conflicto. Pero la idea central del espíritu de temor es llevarnos fuera, sacarnos de la presencia del Señor, sacarnos de su poderosa mano. Porque dice la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí no hay demonio que pueda entrar y destruir a nadie. Es por eso que Pablo, como se lo dije al principio, Pablo decía, es que yo estoy bajo una autoridad buena, gloriosa, y el sacerdocio que yo tengo ahora ya no es más el sacerdocio de Moisés. Este es bajo el orden de Melquisedec. Y el libro de Hebreos dice, hermanos, ahora no tenemos un sumo sacerdote en los cielos que no pueda compadecerse de nuestros pecados, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos, no nos alejemos, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar de Él el oportuno socorro. ¿Qué te quiero decir? Cuando en un momento determinado, tristemente quizás le falles a Dios, recuerda que tienes un sumo sacerdote en los cielos que se compadece de nuestras debilidades. No dejemos que el miedo nos haga pensar que ya no hay nada, porque no solamente eso, el miedo nos aleja y la culpa nos hace estar expectantes de la consecuencia. La culpa te dice, ahora prepárate,
Porque Dios te perdona, pero lo que te viene, ¿se entiende? Por eso, usted tenga cuidado con los profetas de Satanás, que son agoreros. ¿Quiénes son? Por ejemplo, ¿le suena profecías como esta? Escuche, el Señor me está mostrando de que viene un tiempo muy feo sobre tu vida. No sé exactamente lo que está pasando, pero el Señor me está mostrando de que va a haber mucho dolor, va a haber muchas lágrimas, pero después de todo esto, te dice el Señor, yo voy a llenar tu corazón de gozo y de paz. Pero lo que vas a atravesar ahora es muy fuerte. No te sabría decir, no me está mostrando muy bien, pero veo y escucho la palabra trágico, una palabra entre muerte y casi muerte, pero no sé, veo algo, escucho la palabra destrucción, veo muchas lágrimas en tu vida, pero el Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Han escuchado gente así? Bueno, eso es un agorero, es un hijo de Satanás. Agorero, eso es lo que significa la palabra agorero, es decir, el que te vaticina tragedias. Decime qué, a ver, qué, porque no sé si notaron que la profecía no tiene nada de lucidez. Que te digo, que no te digo, que veo, que no veo. Que si vengo, que si voy, que no vengo. Ni Shakira se atrevió a tanto. ¿Se entiende? Entonces, ese tipo de profecía está inundando a las iglesias evangélicas. Otros días me decía alguien que yo conozco mucho, me decía, no sabes, me agarró uno, yo ya no sé qué hacer. Le digo, pero ¿qué haces escuchando a este tipo de personajes? Dice, no, el hijo está un poco apartado, ¿ok? Y bueno, a los hijos apartados, todo papá y mamá, ¿qué debe hacer? Orar y pedirle, Señor, ten misericordia de mi hijo, alumbra los ojos de su entendimiento como lo hiciste con el hijo pródigo, que pueda volver en sí, que pueda regresar a casa, que se pueda arrepentir de sus malos caminos, que tenga una vuelta a la verdad, a resplandecer la verdad de Cristo. ¿Sí o no? Y tú estás orando y estás clamando. Pero bueno, este hijo que se encuentra apartado, pero tampoco que se encuentra perdido en las drogas y en el alcohol, no, simplemente está apartado en su trabajo, con sus cosas, afanado por la vida. ¿Me siguen? Bueno, vino este que parece que se enteró, no sé, porque estos van recopilando medio un poquito de info por acá, más o menos te sacan la ficha de quién sos y ahí te tiran sus... fulana, vení para acá, porque para cómo, escuchá, ni siquiera se lo dijo a ella, se lo dijo a la hija de ella para que se lo diga a la madre, para que la madre tenga conocimiento de lo que le va a pasar al otro hijo. No, y me dijo que, bueno, que tengas cuidado con tu hijo, que Dios le va a enseñar que va a tener un accidente grave, que va a estar casi muerto, pero que allí en esa cama de hospital el Señor se va a revelar. Decime, a ver, ¿a quién beneficia ese tipo de profecías? En serio. Me llamó atribulada. Ay, le digo, mira, a mí no me va a atribular vos a mí. Ya demasiado problema tengo yo con mi suegra, con mis cosas en mi casa, para que vos vengas ahora, para que yo me ponga ahora a preocuparme por tu hijo también. Tengo la cabeza así, y no por ser cabezón, es porque me ponen la cabeza así. Déjeme descansar. Hoy es día domingo, tranquilo. Pastor, quiero consejería después del culto. No, hoy día no. Venga mañana lunes, el martes. Hoy día estoy que parezco pelotín. Entonces le dije, quédate tranquila. Quédate tranquila. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Padre Celestial es bueno. Y te hago una pregunta, le dije. Tú para enseñarle algo a tu hijo, ¿le mandarías un cáncer fulminante para que entienda que hay cosas que no debe hacer? No. Y le digo, si vos siendo mala, sabés darle buenas dádivas a tus hijos y no le mandarías, si tu hijo te pide pan, no le darías una serpiente, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no le dará el Espíritu Santo a los que se la pidan?
En vez de creer esa palabra profética terrible de ese agorero, mejor pedirle al Señor que envíe al Espíritu Santo a la vida de tu hijo para que le alumbre el entendimiento y lo pueda convencer de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, todo esto es muy importante que lo entendamos. El miedo imaginario es terrible y está condenando a muchos creyentes a vivir sin paz, a vivir con ataques de pánico, a vivir con ataques de estrés. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Sabe que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá? Y si el justo por la fe vivirá, damas y caballeros, déjeme decirle, si hay fe, entonces hay paz. No puede convivir la fe con la ansiedad en el mismo corazón. Si hay fe en Cristo, si hay fe en su protección, si hay fe en su provisión, si hay fe en su salvación, si hay fe en su redención, si hay fe en su gracia, si hay fe en su favor, si hay fe en su poder, si hay fe en su soberanía, entonces prepárese para disfrutar sus mejores días de paz. Porque ya usted descansa en que Dios es el que toma el control de su vida. A ver, creo que lo dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, y quiero terminar con esto. Quiero ver, para que entendamos, si mal no me equivoco, fíjate si es allí ese versículo que quiero leer. Creo que se encuentra en primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Es un versículo clave para que entendamos. Poneme del 18, a ver. Ahí está. En el amor no hay terror. ¿Se dan cuenta, verdad? No, o sea, ¿quién es el amor? Dios. Decía la pastora esta mañana mientras adorábamos, Él no tiene amor, Él es amor. Dios es amor. Si tuviera amor se le acabaría. Su composición divina está fundamentada en poder, autoridad, amor. Entonces, en el amor no hay temor, sino que el perfecto, es decir, el amor completo, el completo amor de Dios, ¿qué hace en la vida de una persona? O sea, cuando el perfecto amor, que es Dios, viene a morar en nuestro corazón, ¿qué hace el temor? Diga conmigo. No pueden cohabitar en un mismo corazón el amor de Dios y el temor. ¡No! Por eso, entonces, pastor, ¿por qué estoy lleno de temor? Porque no le has dado lugar al perfecto amor. ¿Y quién es el perfecto amor? Cristo Jesús. Él es el perfecto amor. Él lo llena todo, en todo. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin. Por favor, crea que Él es el que está en control de usted, de mí. Entonces dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Porque el temor, ahí está. No, el temor lleva en sí castigo. Pero a ver, ¿qué tipo de castigo? Número uno, que Dios no puede obrar. Porque ¿qué es terror? ¿Qué es miedo? Fe en lo que el diablo me puede hacer. ¿Qué es fe? Creer en lo que Dios puede hacer por mí, en mí y conmigo. Pero no solamente cuando habla de castigo habla de que no puede Dios intervenir donde hay temor, porque donde hay temor hay desconfianza de que Dios está en control, sino que también donde hay temor hay un castigo personal. Uno se está auto boicoteando y uno se castiga, se lacera el alma, se castiga los pensamientos, se castiga las emociones y uno sufre. Esto es glorioso lo que Dios nos está enseñando, mi hermano. Si después de esta predicación usted sigue teniendo temor, si usted ahora, después de haber terminado esta predicación, usted me para en el lobby de la iglesia y me dice, ay pastor, ore por mí porque tengo un temor. En ese momento yo le mando a mi suegra que le ponga las manos.
Porque el temor lleva en sí castigo. Y mire lo que dice el apóstol Juan. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ay, pero pastor, ese amor, ¿dónde lo encuentro? En el amor de Dios. Nosotros podemos amarle porque Él nos amó primero. Vamos a ponernos de pie. Ponerle la mano en el hombro a la persona que está al lado tuyo y decirle: no tengas temor. Yo estoy aquí. Póngase la mano en el corazón y vamos a orar. Qué linda palabra, Señor, que nos has ministrado. Cuánto necesitábamos escucharte, Señor. Cuán maravillosas son tus enseñanzas. Bendito, Señor, tú eres que nos exhortas a vivir en la fe del Hijo de Dios. Padre, perdónanos. Perdónanos si le hemos dado rienda suelta a los miedos imaginarios, si nos hemos dejado esclavizar por ataques de estrés, de pánico, de ansiedad, si nos hemos desenfocado de tus promesas eternas y hemos desviado nuestros pensamientos a pensamientos oscuros, necios, que han llenado nuestro corazón de preocupación, de afán. Perdónanos, Señor. A partir de hoy, nosotros te pedimos que nos ayudes a disfrutar de ese espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Que podamos vivir por la fe, en fe. Mi Señor, eres hermoso. Eres tan hermoso, Señor. Y por eso queremos agradecerte en esta tarde, por haber alumbrado nuestro entendimiento, por habernos enseñado que no nos has salvado para que vivamos otra vez en la esclavitud del temor, sino que ahora somos tus hijos, como dices en tu libro, Señor, en tu palabra, en el libro de Romanos, porque no nos ha dado Dios espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que nos has adoptado, nos has dado el espíritu de tu Hijo para que podamos clamar: Abba, Padre. Así que ya no somos esclavos, sino hijos, y sí, hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Muchas gracias, Señor. Gracias, gracias por tu Hijo, gracias porque independientemente de las circunstancias adversas que nos toque atravesar, nosotros podemos vivir confiados, sabiendo de que nuestra vida está en las mejores manos, las manos del Dios Todopoderoso. Descansamos en ti, Señor. Ayúdanos a vivir puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vamos, dele fuerte el aplauso al Señor. ¿Cuántos fuimos bendecidos?